estamos de regreso y tengo una cita de el escritor francés Jean de La Fontaine que dice: la mayor desgracia es merecer la desgracia. ¿Verdad que sí? Que eso es tremenda desgracia. Vamos a ver de qué se trata el próximo caso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, sufrí la humillación más grande en las piernas de esta mujer. Toda la maldad que he aprendido en mi vida ha sido de él. Pues le puedo decir que la alumna superó al maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Luis, ¿por qué demandas a Vicky y qué le exiges para que se resuelva tu caso? Pues la demando. Primero que nada, lo que busco aquí es el divorcio de esta mujer. Es lo primero que quiero. Y segundo, quiero esa cuenta que ella tiene de $10,000 donde yo puse ese dinero. Eso es lo que yo quiero. Ok. Ese dinero que dices de la cuenta fue dinero que se acumuló durante el matrimonio. Lamentablemente. Ok, pero está a nombre de ella. Ella tenía una cuenta en la que yo con mi trabajo pagaba los biles, pagaba la renta, todo, y lo que sobraba lo estábamos ahorrando en una cuenta que ella ya tenía abierta. No, doctora, ese también es mi dinero, doctora. Ese es mi dinero. No, ¿Y también cuál es era mío. el propósito del ahorro? Pues uno nunca sabe, planes de hijos, planes de viajar. Ok, ¿cuánto tiempo llevan casados? Casados 8 meses. Solamente 8 meses. Solamente 8 meses. Y los peores de mi vida. Y ya te quieres divorciar. Desde hace mucho. ¿Cuánto tiempo fueron novios? 1 año. 1 año. ¿Por qué te quieres divorciar? Cuando yo empecé a andar con ella, yo la conozco en mi trabajo. Desde el momento en el que yo la conozco, yo me enamoro perdidamente de ella. Empezaron los planes para querernos casar a los 6 meses de que empezamos juntos. Todo muy precipitado. Cuando nos casamos, nos damos a nuestra dichosa luna de miel. Nos tomamos unos tragos. ¿A dónde fueron a la luna de miel? Nos fuimos para... Bueno, nosotros somos de Las Vegas, nos quedamos ahí en Las Vegas. Perfecto. Nada más agarramos un cuarto. Digamos que la situación económica no es la mejor. Ok. Yo llego para allá, nos echamos unos tragos, se nos pasan las copas a los dos. Cuando llegamos al hotel, yo no la puedo bajar del carro y está el maletero ahí, el botones. Le pido su ayuda. Subimos al cuarto, ya en la puerta yo estoy buscando la llave y veo que ella lo está abrazando y están casi boca con boca. Abro la puerta del cuarto, entramos y cuando él la recuesta sobre la cama, ella lo jala. Entonces, honestamente, yo le dije al Botones, le dije, con confianza, dale un beso. Le di un beso, otro beso, y de eso se pasó a que tuvieron relaciones. ¿Pero delante de ti? Sí, La luna de miel. sí. Y va a sonar raro, pero lo disfruté mucho. Me gustó y lo seguimos haciendo los días que estuvimos en el hotel. Por 3 días, cada que yo hablaba con el chavo, él salía a las 6 de la tarde, él llegaba al cuarto, nos echábamos un trago y pasaba lo que tenía que pasar. No hubo ningún problema. Regresamos a la rutina normal. Un par de meses después, no habíamos mencionado nada por, digamos, un poquito de pena o fue la emoción del momento y ahí quedó. Además, ¿a quién se lo iban a contar? Hola, mamá, déjame contarte. Después de eso, un día decidimos tocar el tema. Yo le dije que a mí me había gustado haber visto, lo había disfrutado. Y ese día nos fuimos a un hotel a cenar. Ya estando en el hotel había un evento de esos de peleas en jaulas. Y había uno de los peleadores ahí y le estaba viendo. Yo me di cuenta, me percaté de eso y le dije a ella, oye, mira, este chavo te está viendo. Yo un tanto orgulloso porque está viendo a mi mujer, ¿no? Claro. Y ella un tanto apenada y el chavo la seguía viendo y pues ya sabes, que el ojito, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo vi que a ella le gustó, es un tipo atractivo. Me acerqué a él y lo invité a tomar un trago con nosotros. Obviamente pasó lo mismo, tuvieron relaciones mientras que yo estaba ahí presente. ¿Y tú qué hacías? ¿Te sentabas a mirar? Me sentaba a ver, lo disfrutaba y ya que él terminaba, entonces yo le hacía el amor. Ah, ok.
Después de eso, mantuvimos una relación con el chavo, bastante unida. Él iba a la casa, se convirtió en un hermano para mí, prácticamente. Él iba a la casa, cenábamos juntos, veíamos películas, lo que sea, y después seguíamos al acto sexual. Pero de repente, hace más o menos un mes, vivimos en un trailer home. Estamos sentados ahí, estoy viendo una película, se escucha un ruido. La mujer esta me dice, ¿escuchaste eso? Sal a ver. Yo agarro un bate de béisbol y salgo a ver qué es lo que está pasando, porque mujer está espantada, la quiero proteger. Como buen hombre salgo y de repente me propinan una tranquiza y me dejan ahí tirado medio muerto. Me voy para el hospital. Estoy 3 días en el hospital, doctora. ¡Qué paliza! 3 días en el hospital. Y la mujer esta, la tipa esta... Te lo merecías y mucho. Me merecía mis 3 días y la tipa esta nunca se paró por el hospital. Le llamo al teléfono, no me contesta el estúpido teléfono. No me contesta las llamadas, no me regresa los mensajes, nada. Salgo del hospital 3 días después, todo golpeado. Voy a la casa, tenemos una cámara y como es un poquito peligroso donde vivimos, voy a checar la cámara y me encuentro con un video que de verdad me dejó atónito, estupidizado, o sea, fue una... No quiero seguir. Pero ese video, que esta señora sabe lo que pasó, sabe que yo vi el video y ella lo hizo a propósito, lo traje aquí, se lo di a producción y yo no sé si le pueden poner ese video. Oh, pero ese video lo tiene producción y me gustaría que lo viera. Perfecto. Hacemos un corto receso. A la vuelta vemos las imágenes donde tú dices que se ve claramente que esa golpiza fue propiciada por ella. Regresamos después de este corto receso.